Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas de todo el mundo. Ya estamos en vivo y en directo para compartir las buenas nuevas de salvación con usted, ya que vivimos tiempos finales, tiempo de la trompeta de Dios, en los cuales hay terremotos en diferentes lugares de la tierra, hay las guerras, el hambre, la peste, y todo eso son principios de dolores, señales que el Señor está mostrando a su iglesia para que se prepare. Y aquí estamos, mi hermano, preparándonos cada día más y más, poniendo nuestra mirada en las cosas del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a seguir hablando acerca del don de repartir, ¿no? Ayer estuvimos hablando de eso. Y hoy vamos a hablar acerca de muchos ejemplos que el Espíritu Santo de Dios nos enseña cómo es necesario aplicar este don de repartir, mi hermano, el don de repartir. Ejemplos bíblicos del uso de este don de repartir, mi hermano. Entonces ese es el tema de esta mañana maravillosa, en los cuales nos vamos a concentrar en ese tema, mi hermano. En ese tema, Dios el Eterno va a hablar a nuestros corazones en esta mañana y que se haga la voluntad de nuestro Padre Celestial. Voy a ministrar conforme al poder y a la sabiduría que el Espíritu Santo de Dios me ha dado a mí para que yo comparta con usted la palabra del Señor, mi hermano. Esa es la que nos da vida a nosotros en abundancia, hermano. Sin esa palabra, mi hermano, nosotros no podemos vivir, nos debilitamos y pronto morimos, porque no comemos la palabra del Señor y tampoco aprendemos más y más de la cosa del Señor, mi hermano. Entonces, en el camino del Señor es que usted lea la Biblia, es que usted siga aprendiendo más de las cosas del Señor, ya que vivimos un mundo lleno de maldad, lleno de iniquidad, lleno de engaño y lleno de hipocresía, mi hermano. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos, guardaos de la hipocresía de los fariseos, mi hermano. Guardaos de la hipocresía de los fariseos, que era su doctrina, mi hermano. Hay muchas doctrinas erradas, doctrinas satánicas, que lo conduce a usted a la destrucción repentina, mi hermano. Nosotros que somos hijos de Dios, hemos aprendido la doctrina del amor, mi hermano. La doctrina del amor, nosotros tenemos que estar llenos del amor del Señor, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a leer dos pasajes bíblicos acerca, ejemplos bíblicos del uso de este don de repartir, mi hermano. Vamos a ver muchos ejemplos donde los hermanos cristianos de los tiempos pasados nos enseñan a nosotros cómo era que ellos vivían en los tiempos pasados, mi hermano. Todo eso quedó escrito aquí en la Biblia, donde el Todopoderoso nos da ejemplo a nosotros, cómo es que nosotros también debemos de realmente estar igual como ellos, ¿no? Hechos capítulo 4, del 34 al 37, vamos a leer ese pasaje bíblico. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que no había entre ellos ningún necesitado, mi hermano, porque todos los que poseían heredades o casa las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad, mi hermano. Vea. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso
a los pies de los apóstoles. Vean. Aquí el Señor Dios Todopoderoso nos enseña a nosotros. Los primeros cristianos repartieron a cada uno según su necesidad. Vean. Ahí vemos cómo el Señor Dios Todopoderoso nos enseña a nosotros, a la iglesia de este tiempo, que los hermanos más antes, los primeros cristianos, ellos vendían sus propiedades, vendían sus casas. Todo ese dinero dice que lo llevaban donde los apóstoles. Los apóstoles eran los que administraban los bienes del Señor, hermano. Y ellos eran que repartían esos bienes a todos los hermanos que estaban allí unidos, alabando al Señor, hermano. Toda persona que quería ser cristiano en ese tiempo tenía que realmente vender todas sus propiedades y repartirla ¿con quién? Con los pobres, con todos los hermanos allí en la iglesia, hermano. Eso es lo que nos enseña a nosotros aquí en los Hechos capítulo 4, versículos 34 a 37, donde el Espíritu Santo nos enseña, nos exhorta a nosotros, hermano. Así que no había entre ellos ningún necesitado, ¿sí vio, mi querido hermano? Entonces, en la iglesia del Señor Jesucristo no había ningún necesitado. ¿Por qué razón? Porque todas las propiedades de los hermanos la vendían y la repartían entre ellos. Todos los hermanos recibían una parte de esa heredad que el hermano había vendido, hermano. Por eso no había necesitado, hermano. Si el uno tenía una cosa, el otro también tenía lo mismo, hermano. Todos tenían por igual, hermano. No había necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, hermano. Ahí está. Todos aquellos que tenían propiedades, tenían casa, tenían finca, vendían todo eso. Y todo ese dinero lo llevaban donde los apóstoles, hermano. Los apóstoles eran los encargados de administrar ese dinero y repartirlos a todos los hermanos de esa iglesia, hermano. Ya. Así vivía la primera iglesia del Señor en los tiempos de Pentecostés, en los tiempos de Pedro, hermano. Ya. Y lo ponía a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahí está, hermano. Todo el dinero, hermano, llevaban los apóstoles, llevaban los que vendían sus propiedades y ponían a los pies de los apóstoles, hermano. Así era en los tiempos pasados la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo era cómo era el orden de ellos, hermano? ¿Cómo estaban ordenados, hermano? Toda persona que quería ser cristiano tenía que vender sus propiedades. Ya. Personas que tenían dinero, personas que tenían su casa, tenían que vender su casa y llevar todo ese dinero a los pies de los apóstoles, hermano. Por eso no había necesitado en la iglesia del Señor, hermano. Todos tenían iguales, por partes iguales, hermano. Y los apóstoles repartían según las necesidades de cada persona que necesitaba, mi hermano. Ahí está. Entonces, mi hermano, vemos claramente allí que el Señor nos da ejemplo a nosotros cómo realmente era la administración acerca del don de repartir, mi hermano. Yeah. Son ejemplos que el Señor nos da a nosotros cómo se debe de repartir, mi hermano, ese don, mi hermano. Es como ahora, si un hermano o hermana está pasando alguna necesidad, el que tiene puede ayudar al que no tiene, mi hermano. Puede ayudar al que no tiene. Hermanos y hermanas que hoy en día están pasando realmente necesidad, mi hermano. Usted como tiene, bendiga al otro hermano, mi hermano. Bendito sea el nombre de Dios. En los Hechos 2:44 nos habla el Espíritu Santo de Dios allí también acerca de ejemplos bíblicos del uso de este don. Los primeros cristianos
repartieron a cada uno según su necesidad. Vamos a ver también allí cómo es que se repartieron el dinero de aquellas personas que vendían, de los hermanos que vendían sus propiedades, repartían a los otros hermanos según sean su necesidad. Hechos 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vean. Aquí el Espíritu Santo de Dios nos enseña a nosotros, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, hermano. Ya. Entonces, todos nosotros, hermano, que creemos en el Señor Jesucristo, la iglesia primitiva, pongámosla así, la iglesia primitiva de los apóstoles, todas las personas que creían en el Señor Jesucristo estaban unidas, hermano. Estaban unidas. Todo creyente, hermano, que tenía alguna propiedad, mi hermano, alguna finca, alguna casa, tenía que venderla, mi hermano. Tenía que venderla y compartirla, mi hermano, con todos los hermanos que estaban allí reunidos, ¿ya? Solo con ellos era que se repartían los bienes del otro hermano que vendía su propiedad, mi hermano. No es que repartía a la gente incrédula, no, mi hermano. A la gente incrédula ellos no repartían sus bienes, si no repartían sus bienes es con los creyentes, hermano. Con los creyentes. Pero si usted tiene que bendecir es al creyente, no al incrédulo, mi hermano. Primero la iglesia del Señor, hermano. Primero la iglesia. ¿Por qué razón? Porque el incrédulo, mi hermano, tiene dinero y lo malgasta, mi hermano, en la borrachera, mi hermano. Lo malgastas en la droga, mi hermano. ¿Ya? Entonces, hermano, si tú quieres bendecir a alguien, tienes que bendecir a los hermanos que están en la iglesia, hermano. Los hermanos que están en la iglesia que tienen necesidad, mi hermano. Muchos hermanos tienen necesidad, mi hermano. ¿Ya? Ahora, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, vemos claramente cómo era el orden de la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles en los tiempos pasados, cómo era que administraban los bienes del Señor, hermano. Entonces aquí nos da el Señor muchos ejemplos que los hermanos vendían sus propiedades, su casa, y traían ese dinero a los pies de los apóstoles. Los apóstoles eran los encargados en repartir esos bienes a quienes, a la iglesia del Señor, según sean sus necesidades que estaban pasando ellos. Aleluya. En segundo lugar encontramos Dorcas abundaba en ayudar a los pobres, hermano. Otro ejemplo que el Señor nos enseña a nosotros acerca de esta hermana llamada Dorcas, que estaba, mi hermano, encargada de ayudar a los hermanos necesitados, mi hermano. Hechos 36 al 39 nos habla el Espíritu Santo de Dios allí y dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, mi hermano. Bendito es el que viene en el nombre de Dios. Versículo hasta el 39. Hechos capítulo 9 del 36 al 39 vamos a leer, mi hermano. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas
y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Gloria al nombre de Dios. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, mi hermano. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, gloria a Dios, en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Aquí el Señor de los ejércitos nos da otro ejemplo a nosotros. Nosotros como cristianos que somos, debemos de ayudar a los hermanos necesitados, hermano. Dorcas, una hermana, mi hermano, que ayudaba a todos los hermanos necesitados de Jerusalén, mi hermano. Ve. Eso es lo que nosotros, hermano, daba limosna, mi hermano, a los pobres, hermano. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, mi hermano, en este tiempo de crisis. La iglesia del Señor Jesucristo, hermano, debe de ayudar principalmente a los hermanos que son en Cristo, hermano. Primero la iglesia, hermano. Si tú ves a tu hermano necesitado, hermano, ayúdalo a tu hermano, hermano. Porque el rato que tú le estás dando a ese hermano, tú lo estás dando es al Señor, hermano. Tú le estás dando al Señor, hermano. No solo está dando, hermano, no solo está dando al hermano, sino que tú solo estás dando es al mismo Señor Jesucristo, porque nosotros, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Muchos hermanos y hermanas del Señor no entienden esto. Prefieren ayudar al impío que se emborracha, mi hermano, se endroga, pero no quieren ayudar, mi hermano, al cristiano, que realmente nosotros somos imagen y semejanza del Señor, somos nueva criatura. Prefieren, mi hermano, ellos prefieren ayudar al impío, pero no quieren ayudar a la iglesia, hermano, a la iglesia del Señor, a los hermanos de la iglesia, hermano, que oran por usted. Ya. Todo hoy en día, todo está al revés, mi hermano. Todo está al revés, mi hermano. La cosa es primero la iglesia del Señor Jesucristo, hermano. Primero la iglesia, hermano. Si yo lo veo al hermano que está pasando necesidades, no tiene que comer, hermano, y yo lo tengo, hermano, gloria a Dios, mi hermano, yo lo bendigo al hermano con un saquillo de comida, mi hermano. Eso es lo que debemos de hacer nosotros en este tiempo final, mi hermano. Ayudar a los hermanos que realmente están pasando necesidad. Eso era lo que hacían, mi hermano, los primeros cristianos, hermano. La iglesia de los apóstoles hacían eso, hermano. Que repartían todos los bienes, mi hermano, que los hermanos vendían y daban, mi hermano, repartían a los hermanos que estaban necesitados, hermano. Estoy hablando conforme a la palabra, hermano. Yo no me estoy inventando nada, es la palabra del Señor, es la que usted le está exhortando, hermano. La palabra lo está exhortando usted, porque usted, mi hermano, usted está ayudando, mi hermano, al impío, mi hermano. A ese impío lo está ayudando usted, a ese borracho, a ese drogadicto. Usted está ayudando, hermano. Usted tiene que ayudar, mi hermano. Usted tiene que ayudar a los hermanos cristianos, a los hermanos de la fe. A eso primerito tiene que ayudar usted, hermano. A ellos tiene que ayudarle usted, porque eso dice la palabra del Señor aquí, mi hermano. Y esos son los ejemplos que el Señor nos da a nosotros, que nosotros también debemos de seguir, mi hermano. Eso debemos de seguir nosotros, mi hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahí nos enseña, hermano, en Hechos capítulo 9, versículo 36 al 37, donde leímos ahorita. Hechos capítulo 9, del 36 al 37, mi hermano. A ver, Hechos capítulo 9, del 36 al 39. Yo leí, pero alargué la lectura hasta el versículo 43, mi hermano. Ya. Entonces allí encontramos, mi hermano, esta muchacha, esta hermana llamada Dorcas, ayudaba
a los hermanos, mi hermano. Ayudaba a los hermanos, mi hermano, en darle de comer. Daba también limosna, mi hermano, que son las ofrendas, mi hermano. Vea. En tercer lugar encontramos algunos cristianos hicieron una ofrenda para sus hermanos pobres de Jerusalén, mi hermano. Ahí está, mi hermano. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña a nosotros, hermano. Que nosotros como creyentes que somos, como cristianos que somos, primerito, hermano, nosotros tenemos que ayudar es a los hermanos de la iglesia, hermano. Los hermanos de la iglesia. Aprenda, mi hermano. Son los hermanos de la iglesia primerito, hermano. Después sí a los impíos, mi hermano. La gente incrédula, mi hermano. Ya, después, pero primero la iglesia, hermano. Primero el pueblo de Dios, mi hermano. Bendiga a su hermano, mi hermano, con un saquillo de comida. Bendiga a su hermano, hermano, comprándole ropa, hermano, un pantalón, una camisa, unos zapatos, hermano. Bendígalo, mi hermano. Usted cuando bendice a un hermano, hermano, esas cosas que usted está regalando, se la está dando es al mismo Señor Jesucristo, hermano. Como le dije antes, como dijo el Espíritu Santo por boca de San Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces las cosas que usted le regala al hermano, se la está regalando es al Señor Jesucristo, hermano. Usted se la está regalando es al Señor, porque Jesucristo es el que vive en el corazón de ese hermano, hermano. Por eso era que aquí los apóstoles nos enseñan a nosotros que los hermanos se repartían los bienes materiales según la necesidad de cada hermano. ¿Por qué razón? Porque al rato que usted le estaba dando a ese hermano, se la estaba dando era al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es que vive en nosotros, hermano. Vea. Hechos capítulo 11, del 28 al 30, habla el Espíritu Santo de Dios allí, desde el 28 al 30. Y levantándose uno de ellos, llamando a Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, mi hermano. Ahí está, mi querido hermano. Entonces vino una gran necesidad, vino el hambre, mi hermano, en esos tiempos de los apóstoles. Pero los otros hermanos que estaban bendecidos por el Señor, tenían en abundancia, dice que le dieron unas ofrendas a los hermanos de Judea para que ellos sobrevivan, mi hermano. Eso es lo que nos hace falta a nosotros, hermano. Eso nos hace falta a nosotros, hermano. ¿Qué es lo que nosotros decimos primero? Que el hermano está en pecado. Que reclame la bendición del Señor. Gloria a Dios por eso. Está bien, mi hermano. Gloria a Dios por eso. Pero nosotros, hermanos, como cristianos que somos, como iglesia del Señor que somos, si nosotros somos bendecidos por el Señor, tenemos abundancia, la obligación de nosotros es ayudar a ese hermano necesitado, hermano, que está pasando hambre, no tiene que comer, no tiene ni para unos zapatos, no tiene ropa. De esos hermanos es que el Señor nos habla, hermano, que nosotros debemos de ayudar, hermano, a esos hermanos necesitados, hermano. Eso era lo que hacía, mi hermano, la iglesia del Señor Jesucristo en los tiempos de los apóstoles. Yo no lo digo, el Espíritu Santo de Dios hablando a través de su palabra en esta mañana. Yo lo que estoy haciendo es administrar la palabra del Señor conforme a la sabiduría y el poder que el Espíritu Santo me ha dado para que yo administre esta palabra, y con el permiso de ustedes también, mis queridos hermanos, que son iglesia del Señor Jesucristo. Ya. Eso es lo que nos habla el Señor, hermano. Nosotros hemos perdido, hermano, todo eso. La iglesia de este tiempo, hermano, la iglesia de este tiempo ha perdido todo eso, hermano. Ha perdido el amor, mi hermano. Ha perdido
el amor en ayudar a los hermanos que están pasando necesidad, mi hermano. Lo primero que usted hace es, no, dice, reclama la bendición al Señor, no que es el diablo. No, mi hermano. La obligación suya y mía es ayudar a los hermanos, mi hermano. Ayudar a los hermanos que están pasando necesidad, mi hermano. Si nosotros hemos sido bendecidos en abundancia por el Señor, hermano. Porque hay muchos hermanos que son bendecidos por parte del Señor. Tienen en abundancia, hermano. O sea, la comida se le pudre en su casa, hermano. Pero yo lo que digo, ¿por qué usted, mi hermano, teniendo en abundancia, regálele a su otro hermano un saquillo de comida para que coma, mi hermano? Y usted va a hacer tesoro en los cielos, mi hermano. Dios lo va a recompensar a usted y Dios lo va a bendecir a usted por su buena obra que usted está haciendo, mi hermano. Está haciendo una buena obra ayudando a los hermanos pobres que están pasando necesidad, mi hermano. ¿Ya? Yo le digo de los hermanos que realmente están pasando necesidad. Eso nosotros como hemos sido bendecidos por el Señor, debemos de ayudar a esos hermanos, hermano, que están pasando necesidad, mi hermano. Ve. Bendito sea el nombre del Señor, mi hermano. Y levantándose uno de ellos, llamando a Gabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, mi hermano. Vea, vino la necesidad, mi hermano, vino el hambre, mi hermano. Vino el hambre. Entonces, hermano, así mismo nosotros en los tiempos de que hubo la pandemia, el COVID, muchos hermanos y hermanos estaban bendecidos por el Señor. Pero los hermanos, de abrir las manos y ayudar a los otros hermanos, más bien cerraron las puertas, hermano. Cerraron las puertas y no ayudaron a los hermanos que estaban pasando necesidad, mi hermano. Ve. Pero aquí nos habla el Espíritu Santo de Dios a nosotros, que en los tiempos de Claudio vino el hambre, hermano. Vino el hambre sobre la faz de la tierra. Y los hermanos en Cristo dice que ayudaban a los otros hermanos de Judea que estaban pasando necesidad, mi hermano. Bendito es el que viene en el nombre de Dios. Romanos 15, mi hermano. En Romanos 15 nos habla el Espíritu Santo de Dios allí. Romanos 15, versículo 25 al 28. Nos habla el Espíritu Santo de Dios allí, del 25 al 28. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, hermano. Pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, dice el apóstol Pablo. El Espíritu Santo hablando por boca de San Pablo, mi hermano. Vea. Entonces la iglesia de Macedonia, mi hermano, Macedonia y Acaya, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres en Jerusalén, mi hermano. A todos los hermanos pobres de Jerusalén, mi hermano. Todos los hermanos y hermanos de Macedonia, hermano, enviaron una ofrenda a la iglesia, hermano. La iglesia de Jerusalén. Porque la iglesia de Jerusalén estaba pasando necesidad, mi hermano. Vea. Ese amor, mi hermano, el amor del cristiano en ayudar a los otros hermanos que son pobres, que están pasando necesidad, mi hermano. Vea. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermano. Si tú eres bendecido por parte del Señor, hermano. Si tú eres bendecido por parte de Dios, tienen abundancia. Bendice al otro hermano que está pasando necesidad, mi hermano. Tú debes de bendecir, hermano, al otro hermano, hermano. Así como tú vacía tu mano
Dios nuevamente te la vuelve a llenar. Dios nuevamente llena tu mano, hermano. Porque Dios no es deudor de nadie, hermano. Cuando tú estás obrando bien, ayudando, hermano, a los hermanos pobres de la iglesia que están pasando necesidad, Dios te va a recompensar el doble, mi hermano. Dios te da duplicado de lo que tú le estás regalando, hermano, a esos hermanos pobres de la iglesia, hermano. Ve. Pero no te pongas a decir en tu mente y en tu corazón, reclama las promesas del Señor, por eso es que estás pobre. Que el diablo te tiene la pobreza. No, mi hermano. No es así, mi hermano. La cosa no es así. Está bien uno reclamar la promesa, pero la obligación de nosotros es ayudar, mi hermano. Es ayudar a los hermanos pobres de la iglesia, hermano. Ayudar a los hermanos pobres de la iglesia, hermano. Allí donde usted se congrega, mi hermano. O si no, mi hermano. Puede ayudar a cualquier hermano que predica la palabra del Señor, mi hermano. En las plazas, en los colectivos, en los buses, hospitales, mi hermano. Si usted quiere ayudarme a mí, bienvenido a esa ayuda, mi hermano. Yo le recibo esa ayuda, mi hermano. Si Dios pone en su corazón en que usted quiere ayudarme a mí, bienvenido sea esa ofrenda para este ministerio, mi hermano. Vea. Usted sabe, mi hermano, que nosotros, como cristianos que somos, debemos de velar por los otros hermanos cristianos. Orar al Señor, hermano. Orar por cada uno de nosotros, hermano. Por eso le digo y vuelvo, le repito, si usted quiere ayudarme, bienvenido sea su ofrenda, hermano. Porque aquí se tiene que pagar internet, se tiene que pagar, hermano, la luz. Todo se paga, hermano. Pero bien por usted, por esa ayuda que usted quiere dármela. Muchas gracias. Y entonces nosotros, hermano, como cristianos que somos, recibimos, mi hermano. Yo de mi parte, yo recibo la ayuda, mi hermano. De cualquier hermano que le ha salido en su corazón en ayudarme, bienvenido sea, mi hermano. Seguimos adelante. Ese era el ejemplo, hermano. El ejemplo de los primeros cristianos. El ejemplo de los primeros cristianos que a nosotros nos da ahorita. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que llevar, hermano. Ayudar a los hermanos pobres de la iglesia, hermano. Los hermanos pobres de la iglesia. Los que están pasando necesidad, mi hermano. Ya. Usted, mi hermano, que está enriquecido, bendecido por el Señor, que tienen abundancia, ayude a los hermanos pobres que están pasando necesidad, mi hermano. Ayúdelo, mi hermano. Y que Dios a usted le va a dar cuadruplicado de lo que usted está regalando, hermano, a los hermanos necesitados, hermanos, de la iglesia, hermano. Vamos más adelante, hermano. En Romanos 15 nos habla el Espíritu Santo, ya leímos. Primera de Corintios 16, del 1 al 3. Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16, del 1 al 3, habla el Espíritu Santo de Dios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, hermano. Vea. Entonces, cada primer día de la semana, esto es domingo, cada primer día de la semana, domingo, mi hermano, hacían los cultos. La iglesia, hermano, de los Corintios, daban sus ofrendas según lo que Dios lo había bendecido en esa semana, hermano. Según Dios lo había bendecido en esa semana, ellos daban a la iglesia, hermano. Porque los hermanos, muchos de los hermanos eran empresarios, hermano. Eran empresarios, tenían su negocio, hermano, vendían pescado, vendían carpa, vendían. Y entonces
lo que ellos vendían, según Dios lo había prosperado a ellos, llevaban, mi hermano, la ofrenda al Señor, hermano. Llevaban una ofrenda al Señor. Para que lleven esa ofrenda a Jerusalén, hermano. Vean. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermano, como iglesia del Señor. Todos nosotros que nos congregamos, mi hermano, en una iglesia, hermano. La obligación suya es dar una ofrenda al Señor, hermano. Según haya prosperado usted en esa semana, hermano. Si usted ha prosperado en esa semana, déle al Señor, hermano, una parte, hermano. Nosotros, hermano, como cristianos que somos, tenemos que ofrendar, hermano, dar nuestra ofrenda al Señor, hermano. Pero tampoco va a dar a usted centavitos, pues, mi hermano. Hay muchos hermanos que tienen esa mala costumbre de dar un centavito como ofrenda, hermano. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú qué compras con ese centavo, hermano? Con ese centavo no compras nada, mi hermano. Realmente tú no compras nada. Por eso fue lo que dijo el Señor. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra en abundancia, cosechará abundancia, hermano. Vean. Eso nos habla el Espíritu Santo de Dios, hermano. Entonces usted dé la ofrenda al Señor, hermano. Y no se ponga en su mente y en su corazón decir, no, que es para el pastor, dice, que el pastor es vago, que el pastor es ocioso. No es así, mi hermano. La obligación suya es ofrendar, hermano. Ofrende, hermano. Eso nos habla aquí el Señor, hermano, en 1 Corintios capítulo 16, del 1 al 4, hermano. De su ofrenda lo que le sale de su corazón, hermano. Porque Dios ama al dador alegre, hermano. De su ofrenda, hermano. Según usted, cómo haya prosperado esa semana. Cada primer día de la semana, los hermanos daban sus ofrendas y hacían culto, hermano. Ahí recogían las ofrendas, que es el día domingo, que el primer día de la semana comienza el domingo. Entonces, eso es lo que debemos nosotros hacer, mi hermano. Vaya y lleve su ofrenda a la iglesia, hermano, donde usted se congrega, mi hermano. Los hermanos pobres de Macedonia dieron abundantemente, hermano. Vea, todos los hermanos de Macedonia, mi hermano. Los hermanos de Macedonia dieron en abundancia, hermano, ofrendas para los pobres de Jerusalén, mi hermano. Ya. Eso es lo que nosotros debemos de aprender, hermano. 2 Corintios capítulo 8 del 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, dice el Señor aquí, versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, hermano. Ahí está, mis queridos hermanos. La iglesia de Macedonia, mi hermano, por más que estaba pasando tribulaciones, por más que estaba pasando angustia, prueba, mi hermano, dieron sus ofrendas con amor, mi hermano, para los santos de Jerusalén, mi hermano. El primer día de la semana, domingo, mi hermano, día domingo, daban las ofrendas, hermano. Ya. Entonces daban sus ofrendas según Dios lo había bendecido a ellos en esa semana, hermano. Porque los hermanos más antes, hermanos, como les dije antes, eran hermanos que vendían pescado, hacían carpa. Ellos vendían, hermano, se dedicaban al negocio, hermano. Los hermanos más antes, los hermanos pasados, hermano, de los apóstoles. ¿Sí? Muchos hermanos tenían sus negocios, tenían sus empresas, como la venta de pescado, la venta de escarpas y los trabajos que se hacían más antes en esos tiempos, mi hermano. Entonces, el Espíritu Santo de Dios nos enseña a nosotros que los hermanos llevaban una ofrenda, hermanos, cada primer día de la semana, que es domingo, y ofrendaban al Señor, mi hermano. Ofrendaban al Señor, le daban esas ofrendas a los santos, a los que ministraban la palabra del Señor, hermano. Ve. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan.
Nosotros como iglesia del Señor que somos, debemos de ofrendar en la iglesia, según Dios nos haya prosperado a nosotros en esa semana, hermano. Dios no te está pidiendo todo tu dinero. Dios te está pidiendo una parte nomás. Dios te está pidiendo una parte que tú des al Señor, hermano. Le des al Señor una parte. Mi hermano, si tú en una semana, si tú tienes tu negocio, si en una semana, mi hermano, tú, alabas el nombre de Dios, Dios te bendijo, mi hermano, con unos $10. $10 te bendijo, mi hermano. Has ganado, mi hermano, en tu ganancia, en tu venta, $10. Entonces tú de esos $10, hermano, lo que tú te sale de tu corazón, ¿ya? Por ejemplo, te salió de tu corazón, bueno, tú dices, voy a darle al Señor $5 de mi ganancia. Gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que Dios ha puesto en tu corazón, que tú le ofrendes al Señor $5, mi hermano. Y los otros $5 son tuyos, mi hermano. Ve. Eso es lo que le agrada al Señor, hermano. Dios no te está pidiendo todo, mi hermano. Dios solamente te pide una parte, lo que te nace de tu corazón, porque tú también tienes que sobrevivir. ¿Ya? Dios no te pide todo. Entonces tú de una parte, eso es lo que Dios te pide. Si tu ganancia, hermano, ha sido de $20 y te salió de tu corazón de dar $10 al Señor, gloria a Dios por esa ofrenda de esos $10, hermano. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Los otros 10 son tuyos, mi hermano. Ve. Eso es lo que nos enseña el Señor aquí acerca, mi hermano, el ejemplo bíblico de este don de repartir, mi hermano. ¿Ya? Repartir nuestros bienes en la iglesia, dar nuestra ofrenda, ayudar a los hermanos que están necesitados, hermano. Así debemos nosotros, hermano, de andar, mi hermano, conforme a la palabra, hermano. Pero no hablemos cosas absurdas, hermano. No hablemos cosas que realmente no edifican. Mucha gente, hermano, habla y dicen, no, dice que el pastor se va a hacer millonario, que el pastor esto, que el pastor el otro. Vea, el pastor asalariado se lo conoce, pero al instante, hermano. ¿Cuál es el pastor asalariado? Cuando le pide y le pide y le pide y le pide. Eso ya no es de Dios, mi hermano. Ese es un pastor asalariado. Usted tiene que salirse de esa congregación, hermano. La ofrenda que es válida ante los ojos del Señor, escúcheme bien, la ofrenda que es válida ante los ojos del Señor es lo que a usted le sale de su corazón. Esa es la ofrenda que Dios recibe, hermano. Usted le salió de su corazón, bueno, tú dices en tu corazón, bueno, voy a ofrendar al Señor unos $10, mi hermano. Dale, le das al Señor los $10, porque eso es lo que te ha salido de tu corazón, en darle al Señor $10. Ahora Dios te pone en tu corazón, dice, bueno, voy a ayudar al hermano Javier que está predicando la palabra, voy a darle unos $100. Gloria a Dios, mi hermano. Dios es el que te ha puesto esos $100 que me lo deja a mí, mi hermano. Gloria a Dios por eso, hermano. Ya. Entonces no es que uno le está pidiendo, sino es que Dios pone en el corazón de la persona, mi hermano. Dios pone en el corazón de la persona para que ayude al otro hermano, mi hermano. Ve. Yo he visto la gloria del Señor, hermano, en gran manera. Muchos hermanos me han ayudado a mí en gran cantidad. Cuando yo predicaba en Quito, mi hermano, iba a predicar en el Parque Elegido, a veces en la Plaza Grande, hermano, por donde quiera que el Señor me enviaba o predicaba en los buses. Ahí estaban los aleluya, mi hermano, los hermanos bendecidos por el Señor, hermano. Me iban regalando por ahí $20. Otros me regalaban $50, $10. Hermano, toma unos $20 para que comas. Toma para tu ministerio, hermano. Sigue predicando. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí estábamos, hermano, predicándole al Señor, hermano. Ve. Esos son hermanos, que conocen la palabra del Señor. Y ellos saben, hermano, que al rato que le dan al otro hermano, ellos están recibiendo bendición por parte del Señor, hermano. Ve. Yo le doy ese pequeño testimonio, hermano, que en Quito, hermano, muchos hermanos de buen corazón me daban, mi hermano, allá $20, $30, $50, hermano. Yo predicaba en el Parque Elegido, ahí me paraba a predicar, a veces predicaba en la Plaza Grande, o en el Parque Alameda, o si no en los buses andaba predicando, hermano.
Que muchos hermanos todavía allá en Quito lo hacen, hermano. Todavía predican la palabra de Dios allá en Quito. Los hermanos que predicaban conmigo, ellos predican allá en la sierra, hermano. Yo ahorita ya no me encuentro en la sierra. Yo estoy acá ahorita en la costa, mis queridos hermanos. Y ahí estoy, hermano, anunciando las buenas nuevas de salvación. Pero estamos unidos en un mismo espíritu, hermano. Estamos unidos en un mismo espíritu, hermano. Sigamos adelante, hermano. Sigamos adelante en los caminos del Señor. No se olviden, hermano, de ayudar a los otros hermanos que son pobres, hermano. No se olviden que se dice, obedezcan la palabra del Señor, mi hermano. Si usted es bendecido por el Señor, bendiga al otro hermano que está pasando necesidad, mi hermano. Bendiga al otro hermano que está pasando necesidad, mi hermano. Si usted está en una iglesia, hermano, que realmente le explotan demasiado, sálgase de esa iglesia, hermano. Sálgase de esa iglesia, hermano. Porque hay iglesias, hermano, que a usted le piden y le piden y le piden y le piden, hermano. A usted lo dejan pobre, hermano. A veces no tiene usted ni para qué comer, mi hermano, porque todo le ha quitado el lobo rapado disfrazado de oveja, mi hermano. Aquí yo le estoy enseñando conforme a la palabra, hermano, la palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor? Una partecita, dice el Señor, según lo que Dios te haya bendecido en esa semana. Eso dale al Señor, hermano. Dale al Señor. Si tú tienes un negocio, hermano, en tu negocio tú, hermano, sacaste la cuenta hasta el día sábado, sacaste la cuenta y dices, bueno, yo he ganado en esta semana, me he ganado $30 en esta semana. Bueno, le voy a dar una parte al Señor de mi ganancia. Tú dices, bueno, te salió de tu corazón, bueno, tú dices, voy a darle $5 al Señor. Gloria a Dios por eso, hermano. Es que Dios te ha puesto que le dé esos $5, hermano, como ofrenda, hermano. Otro hermano dice, bueno, yo he prosperado, me he ganado esta semana $100, me he hecho de ganancia, hermano. Bueno, le voy a dar al Señor $20. Gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios, mi hermano. Entonces, eso es lo que a Dios le agrada, hermano. Lo que te sale de tu corazón, hermano. Pero hay otros hermanos que son mezquinos, mi hermano. Tienen sus empresas, mi hermano. Tienen su negocio. Pero ni siquiera quieren ofrendar, hermano. Ni siquiera, más bien se ponen a criticar, a hablar mal del pastor, de los hermanos, hermano. Es una sola condenación para ese hermano. Anda criticando, anda calumniando, anda hablando mal del pastor y así, mi hermano. Que el pastor que se va a enriquecer, que esto y el otro. ¡Ay, Dios mío! Que Dios tenga misericordia, hermano, de esos hermanos. La obligación de nosotros es darle al Señor, mi hermano, lo que sale de nuestro corazón. Pero no sea avaro usted también en dar solamente un centavito. Eso no, mi hermano. Nunca haga eso, mi hermano. Si usted en su bolsillo derecho tiene $20, saque, mi hermano, esa plata de ese bolsillo, hermano. Pero no saque de acá del bolsillo izquierdo que tiene un centavito. Eso no, mi hermano. Dele al Señor lo mejor, mi hermano. Dele a Dios siempre lo mejor. Aprenda, mi hermano. Aprende y que Dios lo va a bendecir a usted. ¿Por qué razón, hermano? El que le está enseñando, hermano, el pastor que le enseña a usted, lo está educando, lo está llevando por el camino de la salvación. Usted tiene derecho, hermano, a darle una ofrenda al hermano pastor, hermano, que le está enseñando a usted, mi hermano. ¿Ya? Le está enseñando a usted, hermano, la palabra del Señor, mi hermano. El pastor tiene que pagar la luz, tiene que pagar, mi hermano, los impuestos, hermano. Ayude a su iglesia, hermano. No sea avaro, hermano. Pero lo que le sale de su corazón, mi querido hermano, lo que le sale de su corazón, eso era lo que hacían, mi hermano. La iglesia primitiva en los tiempos pasados, hermano. Cada primer día de la semana, los hermanos iban y llevaban la ofrenda, hermano. Daban sus ofrendas, hermano. Primer día de la semana que es domingo, mi hermano. Bueno, mis queridos hermanos, hemos aprendido en esta mañana acerca de los ejemplos que el Espíritu Santo de Dios nos enseña a nosotros, cómo eran que hacían los primeros cristianos en los tiempos pasados. Ejemplos bíblicos del uso de este don de repartir, mi hermano. ¿Ya? Mañana seguiremos estudiando la recompensa de los que reparten, hermano. Mañana estudiamos la recompensa de los que reparten. Esos hermanos bondadosos, esos hermanos bendecidos por el Señor que andan repartiendo, mi hermano, comida, mi hermano, a los hermanos necesitados, hermano, que están ayudando, hermano, a los hermanos que están pasando necesidad, hermano. ¿Cuál es la recompensa, hermano, de ese don de repartir? Mañana seguiremos estudiando, hermano, la palabra del Señor. Seguimos aprendiendo más de las cosas del Señor, hermano.
Bueno, que Dios me lo bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga el mundo entero, mi hermano. Que Dios bendiga a Jerusalén y que Dios bendiga a todos los ancianos y ancianas que enseñan la palabra del Señor y que Dios bendiga a todos los hermanos de todas las congregaciones. Y que Dios me bendiga a mí también en esta mañana maravillosa. Conmigo será hasta otro día, si es la voluntad del Señor que nos veamos. Sea un buen administrador, ayude, mi hermano, a los hermanos necesitados. No hay de más que repetirle nuevamente para que en la repetición, mi hermano, uno se puede acordar, mi hermano, de lo que a nosotros nos enseña, hermano. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Nos vemos otro día. Si es la voluntad del Señor que nos veamos en este su canal llamado YouTube. Dios le bendiga ricamente. Hasta la próxima. Mis queridos hermanos, si es que Cristo Jesús no ha venido todavía. Gloria